Hola queridos niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy en la materia de lenguaje vamos a continuar con el tema del cuestionario y vamos a ver cómo se elaboran los cuestionarios, qué debemos tener en cuenta para nosotros elaborar nuestro cuestionario. Así que sean bienvenidos a la elaboración de cuestionarios. Primero hay que recordar qué es un cuestionario. Un cuestionario, queridos niños, recordemos que es un instrumento que las personas utilizan muchísimo. ¿Para qué? Para recolectar datos, para recabar datos, para juntar o para reunir datos. Eso quiere decir recolectar, reunir, juntar, meter a una bolsita todo lo que nosotros estamos recabando, recolectando. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo vamos a reunir o juntar toda esa información? Nosotros vamos a crear, vamos a redactar preguntas, ¿sí? Antes de que nosotros podamos realizar el cuestionario, tenemos que redactar unas preguntas sobre el tema que nosotros deseemos, ¿sí? Entonces, leamos juntos lo que está en la pantalla. Instrumento más utilizado para recolectar datos. ¿Qué consiste? En un conjunto de preguntas estructuradas respecto a un tema. Eso es el cuestionario. Ahora, el cuestionario también tiene tipos de cuestionario. Hay cuestionarios abiertos y también hay cuestionarios cerrados. Entonces, nosotros tenemos que saber qué tipo de preguntas vamos a elaborar si queremos realizar cuestionarios con preguntas abiertas o cuestionarios con preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas abiertas, recordemos también que invitan a las personas a que puedan expresar sus ideas, sus opiniones, sus creencias, sus sentimientos, ¿no? En cambio, en los cuestionarios que son cerrados, simplemente tendrían que respondernos con un sí o con un no, con un falso o con un verdadero, y ahí se terminaría. ¿Qué características deben tener las preguntas? Bien, las preguntas que nosotros debemos acostumbrarnos para elaborar un cuestionario es que tienen que ser claras y comprensibles para las personas que están leyendo. No deben incomodar al interrogado, no deben ponerlo incómodo y no saber qué responder, ¿no? Entonces eso es muy importante también, por eso elaborar con anticipación las preguntas. Las preguntas, queridos niños, entonces, en resumen, escuchen con atención y lean lo que está con lila. Dice, las preguntas deben ser claras, sencillas, comprensibles y concretas, ¿sí? Tengo que utilizar un lenguaje conocido, ¿sí? ¿Para qué? Para que las preguntas sean claras y sencillas. ¿Qué pasos debemos seguir para crear un cuestionario? Bien, tenemos aquí 3 pasos. El primer paso es que nosotros tenemos que describir la información que se necesita, ¿sí? Es decir, tenemos que pensar bien qué tipo de preguntas vamos a realizar, y para ello hay que pensar también a quién va a ser dirigido nuestro cuestionario. ¿Será que va a ser un cuestionario para personas adultas mayores? ¿O será un cuestionario para niños? ¿O será un cuestionario para jóvenes, para adolescentes? Entonces tengo que pensar a quién voy a dirigir mis preguntas para que sea más fácil. El tema también tiene que estar bien determinado. ¿De qué tema quiero investigar? El punto número 2 es redactar las preguntas, ¿sí? Y escoger el tipo de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer? ¿Voy a hacer preguntas cerradas o voy a hacer preguntas abiertas?
y en función a eso tengo que redactar mis preguntas. Eso es importante. Cuidado que estén queriendo redactar en el mismo momento las preguntas, eso no se puede hacer. Hay que hacerlo con anticipación. Y finalmente, con el fin de motivar a los encuestados, los cuestionarios deben iniciarse siempre con un breve texto que explique el objetivo que quiero yo conseguir con esta encuesta, ¿sí? Entonces tengo que explicarle, esta encuesta se trata de, y puntos suspensivos, de qué se va a tratar, qué es tu tema. Entonces tú ahí le tienes que contar sobre qué y por qué estás haciendo el cuestionario, y así con más ánimo el encuestado va a querer responder a tus preguntas, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la clase. Gracias por su atención y les mando un beso. Chao.